Hola mi gente, el día de hoy vamos a hablar acerca de la energía hidroeléctrica. Espero que les guste. Comenzamos. En este video hablaremos de la fuente de energía renovable más usada en el mundo. Dejando atrás a la solar y eólica, sin lugar a dudas, la energía que podemos obtener del movimiento del agua ha sido por muchísimo tiempo de gran ayuda para el hombre, y en la actualidad es la fuente de energía renovable más usada en la generación de electricidad. La energía hidroeléctrica tiene muchos beneficios que la hacen deseable. No produce dióxido de carbono y su combustible es gratuito, es el agua. Sin embargo, también hay varios inconvenientes significativos con la energía hidroeléctrica y debido a las estrictas limitaciones en la eficiencia, no se espera que la energía hidroeléctrica crezca tanto en la mayor parte del mundo, al menos en comparación con la eólica y la solar. La energía hidráulica tiene una historia muy larga. La gente ha estado utilizando la energía del agua que fluye durante más de 2 milenios. La rueda hidráulica fue inventada de forma independiente tanto por los antiguos griegos como por los chinos y perfeccionada por los romanos. Usaban esta rueda de diferentes maneras. Una manera muy común era mandar por un canal parte del flujo del río y hacerlo caer en los colectores de la rueda que mantenían el agua para hacer girar la rueda. Otra forma de usar estas ruedas era al usar la fuerza horizontal del flujo del agua para que directamente empuje las palas de la rueda y que realice el trabajo. La rueda de este tipo más antigua que se ha descubierto estuvo en Perachora, Grecia, 300 años antes de Cristo. Estas ruedas eran usadas muchísimo por los romanos para todo, como triturar cuarzo, para extraer oro, para moler cereales, lavar textiles, hasta para cortar madera o mármol. En China también se usaban mucho, alrededor del año 30 después de Cristo, y de esta manera hacían funcionar sopladores para avivar el fuego y fundir hierro, pero también era usado para hacer funcionar sets de martillos para triturar rocas. Y se siguieron usando durante toda la Edad Media. Es más, en el año 1086 se realizó un censo de personas que vivían en Inglaterra y sus actividades diarias, y en este censo se documentaron 5.624 ruedas hidráulicas perfectamente funcionales, y para el año 1300 el número de ruedas se había incrementado a 10.000 solo en Inglaterra. Y a pesar de que pensemos que esto sucedió hace muchísimos años, pues no es así. Hoy en día se usan este tipo de ruedas por todo el mundo. Simplemente se estima que en India existen 200.000 sistemas hidráulicos de este tipo funcionando hasta el día de hoy. होममेड वाटर व्हील इसके द्वारा आप पानी को 5 फीट की ऊंचाई तक पानी को कहीं पे भी ले जा। Pero la forma en que más utilizamos la energía del agua es claramente en las hidroeléctricas, usando la fuerza del agua para hacer girar turbinas y generar electricidad. La primera vez que esto pasó fue en 1882 con una presa en el río Fox en Appleton, Wisconsin. La compañía se llamaba Appleton Edison Light Company y fue construida para darle energía a una fábrica de papel ahí mismo. La primera central hidroeléctrica que se construyó en México fue la Central Hidroeléctrica Necaxa, ubicada en el estado de Puebla. Fue construida entre 1903 y 1905 por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. La Central Hidroeléctrica Necaxa se construyó en el cañón del río Necaxa, donde se aprovecha una caída de agua de más de 400 metros y proporcionó energía eléctrica a varias ciudades importantes del centro de México, incluyendo a la Ciudad de México, Puebla y Toluca. Actualmente la energía hidroeléctrica genera alrededor del 16% de la electricidad mundial, aunque este porcentaje pues está disminuyendo un poco. No porque la energía hidroeléctrica esté disminuyendo, sino porque el crecimiento se da en otras áreas como la solar o la eólica, ¿no? Si nos fijamos en el gráfico, los países que más generan energía hidroeléctrica se mantuvieron estables. El único que subió muchísimo por sus recientes construcciones de presas en sus principales ríos fue China. Solo China genera casi un cuarto de la energía total generada por hidroeléctricas en el mundo. Es más, la central hidroeléctrica más grande del mundo es la presa de las Tres Gargantas, ubicada en el río Yangtze, en China. Fue construida entre 1994 y 2012 y cuenta con una capacidad instalada de 22.5 gigawatts. Hay algunos países que obtienen toda o casi toda su electricidad de la energía hidroeléctrica. Noruega obtiene el 98% de su electricidad de la energía hidroeléctrica y Paraguay obtiene el 100% de su electricidad de ahí. México solo genera un 16% de las fuentes hidroeléctricas, según este tuit de Rocío Nale, que es la actual secretaria de Energía. Y aunque parece que va en aumento, no es una fuente de energía que crezca mucho en la actualidad.
En realidad en todo el mundo la energía hidroeléctrica ha estado creciendo lenta pero constantemente a un ritmo de alrededor del 3%. Tenemos que entender que para que la hidroeléctrica funcione depende del agua y más específicamente de las lluvias en las partes altas del continente para que escurra toda la presa. Pero las lluvias cambian cada año, no es la misma cantidad de lluvia que hubo el año pasado a lo que hay en este año. Pero mejor vamos a la idea básica de la generación hidroeléctrica. Miren, es como estas canicas, que no sé por qué las ponen a hacer carreras, pero las ponen en un lugar alto para incrementar su energía potencial y al ser liberadas corren cuesta abajo. De la misma manera el agua se encuentra en un embalse que es donde se mantiene quieta el agua y después la dejan caer por una tubería liberando toda su energía potencial y convirtiéndose así en energía cinética, que será la que moverá con fuerza las turbinas de un generador produciendo así la electricidad. Siempre hay algunas pérdidas de energía por calor y fricción. En este caso, el empuje del agua hace que se caliente un poco por la fricción interna y la fricción del agua a través de las tuberías. En fin, siempre se va a ir perdiendo energía conforme se vaya moviendo el agua. Pero en general la energía hidroeléctrica es bastante eficiente. Maneja una eficiencia del 60%. Para que quede un poco más claro, vamos a hacer un cálculo de cuánta energía puede producir el agua. Miren, teniendo en cuenta que la energía potencial, que es la que tiene el agua en el embalse sin moverse, se calcula con esta sencilla fórmula y sabiendo que la gravedad equivale a 9.8 metros por segundo cuadrado y teniendo en cuenta la masa del agua y la altura que tendrá que caer por la tubería del agua, pues podemos saber que un galón de agua cayendo 100 pies por segundo generaría 1 kilowatt. Por lo tanto, 1 gigawatt equivale a 1.000.000 de galones de agua cayendo 100 pies por segundo. Para calcular la energía generada en kilowatts necesitaríamos multiplicar el flujo del agua por la caída del agua, por la gravedad, por la eficiencia, que ya dijimos que era 60%. Para que se pueda producir energía hidroeléctrica se necesita que tanto el caudal del río como la cabeza hidráulica, que no es otra cosa más que la altura de la columna de agua, ambas tienen que ser grandes. Si tienes un río enorme pero viaja por una planicie como en el caso del Mississippi, que cae 1 pulgada cada 1.5 kilómetros, pues no tienes fuerza. En cambio, las cataratas del Niágara tienen muchísima agua, imagínense, tienen un caudal de 6.000 metros cúbicos por segundo y tienen una caída de 51 metros. Tienen tanto poder que la hidroeléctrica en ese lugar tiene una capacidad de 4.4 gigawatts. Como ya lo habíamos dicho, el recurso renovable para la energía hidroeléctrica es la lluvia. Lluvia que cae sobre la tierra y es canalizada por redes de arroyos que se unen hasta que el río tiene suficiente flujo de agua para generar electricidad. Todo el mundo recibe algo de lluvia. Con algunas excepciones, la lluvia cae mucho más en algunos lugares que en otros. En México cae mucha lluvia en el sur del país, pero no cae mucha lluvia en las partes desérticas del norte. La lluvia es parte de un ciclo conocido como ciclo hidrológico o ciclo del agua. El agua de lluvia sigue fluyendo cuesta abajo hacia el océano y sigue cayendo más lluvia. El impulsor del ciclo del agua es la evaporación de la luz solar que golpea el agua en la superficie del océano. Cuando la luz del sol incide sobre el agua, las moléculas de agua absorben la energía de la radiación electromagnética, lo que hace que se rompan los enlaces débiles que las mantienen unidas como agua líquida y se conviertan en moléculas independientes de vapor de agua. La luz del sol también hace que la superficie del agua se caliente, lo que calienta el aire circundante y hace que el aire que contiene el vapor de agua se eleve. Entonces la luz solar juega dos roles. Cambia el estado del agua de líquido a vapor y luego eleva el vapor de agua al aire. Esto es fundamental porque a medida que el aire sube y se enfría, el vapor de agua se condensa en las diminutas gotas de agua de las nubes y luego en gotas más grandes de lluvia que caen de nuevo al suelo. La mayor parte de la lluvia vuelve a caer en el océano, pero unos 100.000 kilómetros cúbicos de lluvia, nieve y aguanieve caen sobre la Tierra cada año. La mayor parte se vuelve a evaporar en el aire o es absorbida y transpirada por las plantas, pero unos 40.000 kilómetros cúbicos más o menos de agua terminan fluyendo hacia el océano cada año a través de los ríos, capaces de generar energía. Eso es aproximadamente el 10% de la precipitación total de cada año. Otro factor muy importante en la generación de lluvias es la topografía. Cuando las masas de aire se mueven sobre las montañas son empujadas hacia arriba, por lo que se enfrían. Cuando las masas de aire se enfrían provocan condensación y lluvia.
es un efecto llamado elevación orográfica. Esto sucede en el estado de Chiapas. Si ponemos atención en el mapa, en la parte azul marino llueve todo el año, y esto se debe a que las corrientes del Golfo de México pasan por encima de las planicies de Tabasco y empujan el aire contra la Sierra Madre de Chiapas, y ahí se precipitan. En la parte sur de Chiapas no hay tanta lluvia porque el aire llega seco, y es por ese motivo que Chiapas tiene los dos ríos más caudalosos de México, el Usumacinta y el Grijalva, y sobre el Grijalva corren 4 enormes hidroeléctricas, La Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. La suma de la potencia de estas 4 hidroeléctricas juntas equivale al 40% de la energía hidroeléctrica de todo el país. Las ventajas de la energía hidroeléctrica son muchas. Miren, para empezar, el combustible es gratis, lo que significa que los costos de generación de energía son bajos. La energía hidroeléctrica es muy flexible, puede aumentar o disminuir la potencia en cuestión de minutos en respuesta a las demandas de energía. La energía hidroeléctrica tiene muy bajas emisiones de dióxido de carbono. El curado del cemento al hacer una represa libera una gran cantidad de dióxido de carbono, pero sigue siendo insignificante en comparación con las centrales eléctricas de combustibles fósiles. Las represas también son muy útiles para almacenar agua durante todo el año para una variedad de propósitos, incluida la agricultura, el control de inundaciones y el ocio humano. Y aunque no lo crean, también hay inconvenientes para la energía hidroeléctrica, casi exclusivamente para las instalaciones de embalse y represas. Existen importantes limitaciones geográficas para la energía hidroeléctrica. Se necesita que un río tenga mucha agua y una gran caída, y no hay muchos lugares que tengan ambas cosas. No todos los ríos pueden soportar una represa. La topografía circundante también es importante. Si la región es plana, se necesita inundar una gran cantidad de tierra para proporcionar suficiente altura a la presa para que la planta valga la pena económicamente. Esto desplaza a las personas y destruye los ecosistemas. También hay grandes impactos en peces y aves. Muchos peces como el salmón migran río abajo para desovar, y las represas bloquean sus rutas de migración natural. Las represas también tienen altas tasas de evaporación, con toda el agua estancada. También hay grandes efectos aguas abajo. El agua que pasa por la represa, ahora desprovista de sedimentos, porque obviamente todos los sedimentos del río se quedan atorados en la presa. Entonces recogerán una nueva carga de sedimentos y la obtienen al limpiar las orillas de los ríos y a veces incluso los cimientos de la misma presa. Hay casos en que las represas hidroeléctricas pueden ser peligrosas para los humanos. Las fallas en las represas o un mal uso o una mala planeación pueden inundar catastróficamente a las comunidades río abajo, como tantas veces le ha pasado al estado de Tabasco. Por otro lado, en muchas presas del mundo hay un aumento en la población de mosquitos y por lo tanto de casos de malaria y dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, debido a las grandes áreas de agua estancada. Ya para acabar, tenemos que saber que la energía hidroeléctrica es una fuente de energía renovable y limpia con una gran potencial para la generación de electricidad. Debemos continuar investigando y desarrollando tecnologías para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental de las centrales hidroeléctricas, de manera que podamos seguir utilizando esta fuente de energía de manera sostenible y responsable en el futuro. Bueno, pues hasta aquí llegó el video, espero que les haya gustado, déjenme su like, suscríbanse y déjenme en los comentarios cualquier tema que quieran que yo toque. Nos vemos en un próximo video, bye.